Estamos gozosos en la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo de estar en comunión con ustedes por el Espíritu Santo a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube, este domingo 16 de abril del 2023. Y como siempre les queremos saludar con un versículo que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El tema que hoy tengo que compartir a ustedes tiene por título Mejoremos nuestro entendimiento, y nos iremos inmediatamente al capítulo 24 de Lucas, versículo 45, y dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La palabra que aquí se usa, que la estaremos citando varias veces, en griego es nous, y significa intelecto, es decir, mente divina humana en pensamiento, sentimiento, voluntad, y se traduce como entendimiento o pensar. Uno de los temas a tratar con el ser humano, pero especialmente con sus discípulos, con su pueblo, con todo cristiano, de parte de Dios, es abrir el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, para creer lo dicho por el Señor y poner por obra o acción, obedeciendo lo ordenado por el Señor Jesucristo en el Evangelio, en los caminos y pensamientos señalados por Dios en el antiguo pacto, que son parte del nuevo pacto, y saludables para vivir en su gracia y misericordia. Lucas 24, que será estudiado en gran parte, nos describe el nulo entendimiento que sus apóstoles y sus discípulos experimentaban, a pesar de haber estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio, haber escuchado todas sus enseñanzas y ser testigos de sus maravillas, sus milagros, prodigios y señales, de la poderosa palabra de salvación que operaría por su sacrificio, muerte y resurrección. Vamos pues a empezar y busquemos primero Lucas 23, 55 y 56, y dice la escritura: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy bien. Las mujeres vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo de Jesucristo, según nos narra esto. Pasado el día de reposo. Aquí quiero hacer una aclaración que incluía un reposo de gran solemnidad a causa de los panes sin levaduras, y el día de reposo de cada semana, el Sabbat. Esto para romper con la equivocada fecha que ponen de que Jesús murió el viernes. No fue así. No aclararé esto hoy, pero eso está bien claro en los evangelios. Y después de la Pascua, el primer día de los panes de sin levadura era un gran día de solemnidad y era declarado día de reposo, aparte del Sabbat como día de reposo que se tenía cada semana. Bien, vamos ahora a leer Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Aquí se nos habla que vinieron el primer día de la semana, sí, muy de mañana. Hoy le llamamos, de acuerdo al calendario que tenemos, domingo. Traían especias aromáticas y ungüentos para un muerto. Esto nos lleva a mirar que no entendieron y no creían en la resurrección de Jesús de entre los muertos, porque esas especies aromáticas y esos ungüentos eran para pues aplicárselas a un muerto, y se les había olvidado lo que Jesús había dicho,
que veremos continuamente que Él iba a resucitar al tercer día y ya era el tercer día. Vamos a Lucas 24:2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aparte de no creer, y mire, no eran solo una mujer, eran varias mujeres, sucede un primer milagro aquí, o una primera señal, ¿sí? Y es una piedra removida del sepulcro. ¿Por qué? Porque aquella piedra era una piedra pesada, y además acuérdense que había sido puesta una guardia romana para que no movieran la piedra y no sacaran el cuerpo, como habían dicho que lo harían los sacerdotes, los ancianos, aún el sumo sacerdote, y habían pedido que fuera puesta una guardia romana. Pero de todos modos sucedió ese milagro, a pesar de todas las cosas que estos hicieron como hombres y como gente incrédula, como religiosos extremos, porque pues nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, y que cuando Dios determina algo, Él lo hará siempre y lo cumplirá siempre. Bien, Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Seguían sin entender. Oh, aquí había operado un gran milagro, la resurrección del Señor, y esta ya se había efectuado, porque así el Señor se los había revelado a todos sus discípulos, a sus apóstoles y a muchos del pueblo judío que lo habían oído en sus enseñanzas. No es una vez a través del Evangelio, y no voy a tomar todas las veces que el Señor Jesucristo habló de su muerte y de su resurrección al tercer día, porque lo hizo muy repetidamente, y lo hizo con el propósito de dejar un testimonio, y no entendieron. Hoy debemos mejorar nuestro entendimiento en las cosas que Dios tiene escritas en su palabra y que nos ha hablado, para que nosotros aprendamos a glorificar de esta manera el nombre del Señor. Bien, no hallaron el cuerpo. No, pues ¿cómo lo iban a hallar si ya el Señor Jesucristo vive y sigue viviendo por los siglos de los siglos? Vamos al versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, claro, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. De esto, en el versículo 23, se testifica que eran ángeles. Cuando los discípulos de Emaús dijeron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esto lo estaremos viendo en un momento. Entonces nosotros estamos mirando la perplejidad. Es a veces que nosotros nos quedamos perplejos, como diciendo, ¿será o no será? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Es verdadero o es falso? Nos hacemos muchas preguntas y nuestro corazón se inquieta cuando nosotros no hemos entendido lo que en las Escrituras se nos tiene revelado, y ellas no lo habían entendido. Aquí estaba aconteciendo otra gran señal: dos varones con vestiduras resplandecientes, de los cuales ellas mismas testificaron después, y a los discípulos, entre ellos a los que iban camino a Emaús, de que estos eran unos ángeles. Imagínense todo esto y todavía tener cerrado el entendimiento. Yo creo que no es que nosotros queramos ser sarcásticos y ácidos con estas mujeres y con lo que ellas estaban viendo y oyendo, sino que más bien sea para nosotros un ejemplo de lo que hay en el corazón del hombre, y de lo que hay muchas veces en el corazón de los discípulos y verdaderos discípulos, porque estas mujeres eran verdaderos discípulos, y de lo que hay aún en los siervos de Dios, como más adelante veremos en el caso de los apóstoles. Qué cosa tan tremenda. Hoy estamos invitando a mejorar nuestro entendimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios, para que de esta manera, como más adelante veremos, pueda ser
fortalecido nuestro creer y nuestra fe. Versículo 5 del capítulo 24. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta al que es sin entendimiento y que en un momento dado y por un momento se mantiene con duda y se mantiene con poca fe o con incredulidad, desobedece entonces naturalmente la palabra de Dios, porque esto sucede porque le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cómo que vive si vimos que lo sepultaron, vimos el sepulcro, vimos cómo fue puesto su cuerpo, vimos cómo corrieron la piedra, vimos cómo pusieron la guardia? ¿Cómo? ¿Será esto verdad? ¿Será esto posible? Oh, qué tremendo se nos vuelve esto. Como algo natural, cuando no entendemos, entonces viene la duda, viene el temor, viene la poca fe, viene la incredulidad. Pero hoy debiéramos nosotros tener bien claro, en el caso de los que creemos en Jesucristo, que no lo vemos, pero que nosotros tenemos un Dios vivo. Y dice la Escritura en Apocalipsis 1:18, dando testimonio el mismo Jesucristo: y el que vivo y estuve muerto. Fíjese bien lo que dice Jesucristo: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tenemos un Dios vivo y te informo, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Muy bien, vamos a regresar a Lucas porque tenemos largo. Versículos 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado, les dijo el ángel. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, era uno de los nombres de Jesucristo, de los títulos de Jesucristo, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Clara palabra del Señor. Sí. Acordaos cuando nuestro entendimiento es corto y es falto, o también nuestra memoria es flaca, fácil olvidamos lo que Dios nos dice. A veces decimos: ¿por qué tanta insistencia ahora que hemos estado estudiando en la escuela de crecimiento espiritual? Al profeta Jeremías, cómo repite otra vez y otra vez el pensamiento de Dios, cómo repite lo que Dios quiere en cuanto a los caminos, cómo repite continuamente de que Dios está señalando que están pecando, cuál es su iniquidad, cuál es su maldad, cómo repite que hay profetas mentirosos, como repite continuamente de la contaminación, de la corrupción que había de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todo el pueblo estaba en contaminación y en corrupción. Qué triste. ¿Y cómo repite? ¿Por qué repite? ¿Y por qué repite? Porque fácilmente nos olvidamos. Nuestra memoria es flaca y se olvida, es corta y no ayuda a nuestro entendimiento. Vamos a ver algunos pasajes en donde Jesucristo advirtió esto que le están diciendo los ángeles y que fue dicho especialmente en Galilea a estas mujeres que buscaban el cuerpo muerto de Jesucristo cuando Jesucristo ya había resucitado, el Hijo del Hombre. Vamos hasta Mateo 16:21. Regresamos un poquito a Mateo 16:21 y dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a Mateo 17 para hablar de lo de Galilea,
que estaba totalmente el ángel hablando la verdad. Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No entendían la misión del Señor, el envío que Dios había hecho para cumplir la voluntad del Padre en esta tierra. Necesitamos, para entender, que la palabra de Dios penetre en nuestra alma y en nuestro espíritu y nos lleve a una acción, obedecer, dando lugar a creer lo que Dios dijo. Esto es fe. También podríamos agregar, esto es fe que acompaña la buena nueva y que nos hace entrar al reposo, porque esto es lo que trata todo este capítulo 4 de Hebreos. Vamos a Hebreos, muy aplicado en otras cosas, capítulo 4, versículo 12, y vamos a leer que dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, fíjese hasta dónde debe penetrar la palabra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es para que mejoremos nuestro entendimiento. Cuando la palabra de Dios penetra, ya veremos que entonces no hay duda, no hay miedo, no hay confusión. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Hebreos 11:8 y dice la Escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire que la obediencia es base para la fe, y la obediencia también es un acto de adoración, como ya vimos la otra ocasión, porque es mejor obedecer que los sacrificios. Bien, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos ahora a Santiago 2, capítulo 2, versículo 23. Vamos hasta allá, 2:23, y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces nosotros vemos que cuando nuestro entendimiento ha sido mejorado y la palabra de Dios penetra hasta el alma y el espíritu, en lo más profundo de nosotros, qué es lo que sucede en nuestro hombre interior y qué es lo que sucede en nuestra mente, como veremos en nuestro intelecto, qué es lo que afecta nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. La palabra de Dios es la que lo afecta y nos lleva al entendimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Yo no solo creo que hay Dios, yo no solo creo en que es un solo Dios, sino le creo a Dios. Creo en Dios, le creo a Dios. Y esto es lo que muchos no están haciendo en forma cotidiana. Toda vez que nosotros estamos invocando el nombre del Señor, creemos en Dios, pero toda vez que estamos estudiando las Escrituras, escuchando la palabra de Dios y la estamos recibiendo, dejando que penetre hasta nuestra alma, nuestro espíritu, entonces le creemos a Dios. ¿Le crees a Dios? ¿No estás poniendo en tela de duda muchas cosas? Mire que están viniendo muchas situaciones difíciles, están viniendo muchas pruebas, están viniendo muchas tentaciones, pero todo está escrito en la palabra. No, Jesucristo nos enseñó en la oración modelo a pedirle al Padre: no me metas en tentación. No dice la Escritura que bienaventurado el que es probado, sí, así dice la Escritura en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está, y que con la tentación nos dará la salida. Ahí está. También está bien claro que el juicio empieza por la casa de Dios, y nos dice: si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿dónde
quedará el impío y el pecador. Ahí está en la Escritura. Y no queremos a veces entender cuando es bien claro que el Señor nos está diciendo en el Salmo 19, justos y verdaderos son todos sus juicios. También nos está diciendo en el Salmo 105, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro, acordaos de sus maravillas y de los prodigios y de los juicios de su boca. Oh, sí, estamos teniendo que entender todo ello y a veces no lo entendemos y entonces no lo entendemos porque no lo hemos aceptado, no hemos aceptado esa palabra, no estamos creyendo a Dios. Pues sí, creo en Dios. ¿Y por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué vienen todas estas pruebas? ¿Por qué soy puesto en tentación? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y siempre estamos con el por qué, cuando si nosotros entendiéramos y nuestro entendimiento se mejorara y recibiéramos la palabra, entonces no estaríamos muchas veces preguntando el por qué, sino que daríamos esa palabra por aceptada, creeríamos lo que Dios está diciendo en su palabra y entonces, mejorando nuestro entendimiento, buscaríamos a Dios para que Él interviniera en nuestra vida y para que también Él cumpliese todos sus propósitos en nosotros, para el cual nos tiene en esta tierra y para que nuestra fe venga a ser probada y afinada como el oro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a ver que tenemos nosotros al Espíritu Santo y vamos a Juan 14, 26. ¿Por qué? Porque el ángel les dijo, acordaos, pero ¿quién nos puede ayudar para mejorar nuestra memoria? Mire lo que dice la Escritura, pero hoy vamos a mejorar nuestro entendimiento cuando dejemos penetrar esta palabra, cuando creamos lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho en Juan 14, 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él iba a recordar dónde estaba el recuerdo del Espíritu en las mujeres, en los discípulos, en los apóstoles. ¿Dónde estaba toda la palabra en cuanto a su muerte y sufrimiento, en cuanto a su resurrección al tercer día? Estaba dicha, pero no dejaron que operara el Consolador, el Espíritu Santo, para que viniera de esta manera una memoria, para que se acordaran y tuvieran frescura en la palabra dicha por el Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos hace falta para mejorar nuestro entendimiento? Y necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos recordará todo lo que ha dicho Jesucristo como Señor, Dios y Rey. Pero, amado hermano, ¿cómo sucederá si no has entendido esta palabra de Juan 14, 26 en el Evangelio? Por cierto que esta palabra, fíjese bien, incluye al Espíritu Santo, incluye al Padre, incluye a Jesucristo, porque Él dijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son palabras de Jesucristo. Aquí está el Espíritu, está el Padre, está Jesucristo, aquí está manifestado claramente el Dios uno, el cual muchos niegan porque no han entendido la palabra, porque no han dejado esta palabra, quizá la han leído en forma ligera, pero no la han entendido, no la han dejado penetrar entre el alma y el espíritu, no han dejado que haga esa huella, ese surco, para que pudieran entender, como algunos ya estamos entendiendo. Pero regresemos a lo que venimos comentando. Sí, es el Espíritu Santo el que recordará todo lo dicho por Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Pero ¿qué sucede cuando esta propia palabra no la hemos entendido, no la hemos obedecido? Es decir, no hemos dado lugar a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver ahora qué nos dice Marcos 18, 17 al 21.
me acompaña, por favor. Marcos 18, 17 al 21. No, no puede ser. No es Marcos. Sí, entonces si no es Marcos, vamos allá. 18, 17 al Marcos. No, fíjese que tengo aquí la palabra ni la obedeces ni la crees. No. Bien, creo, discúlpeme, mire, no puse la nota correcta y dice la escritura que estoy dando no corresponde porque Marcos solo tiene 16 capítulos. Sí, bueno, vamos a ver aquí si corresponde, sí. Bueno, dejemos entonces, si no entendemos pues la palabra del Señor como debe de ser, entonces nuestro corazón sigue duro, estamos ciegos o miopes espiritualmente, sordos espiritualmente, con memoria deficiente. Sí, bien, entonces esto me está dando el Señor claridad con respecto a no entender, porque estamos ciegos y miopes espiritualmente. Y esto lo podemos nosotros leer en Mateo 17, 13 y 13 dice, por eso os hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Discúlpeme. Bien, ahora vamos a ir a Romanos 1, 21 y 31. Vamos hasta allá para que veamos qué nos dice la Escritura. Romanos 1, 21 y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y 31, necios, nada más esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú no has mejorado tu entendimiento, cuando tú no entiendes, cuando tu corazón sigue duro, cuando estás ciego o miope espiritualmente y sordo espiritualmente y hay una memoria deficiente? Entonces dice que te vuelves necio. El término aquí es asunetos, quiere decir sin inteligencia, sin entendimiento, que no percibes, que eres imprudente, que eres insensato, que eres necio, que eres sin discernimiento. Oh, qué tremenda palabra del Señor, qué tremenda es esta palabra de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por ello. Gracias al Señor por ello. Muy bien. Entonces ahora leeremos para acabar de completar Marcos 8, 17 al 21. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Es decir, que ellos todavía no les quedaba claro el aspecto de la fe multiplicadora, porque no había entendimiento en donde la palabra dicha por Cristo trajo la multiplicación de los panes y de los peces. Oh, qué triste condición a veces tenemos por no haber desarrollado nuestro entendimiento. ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos, Señor, mejora nuestro entendimiento, mejora nuestra comprensión, quita la dureza de nuestro corazón, dame ojos para ver, dame oídos para oír y dame memoria para recordar todas tus intervenciones de maravillas, de milagros, de prodigios, de señales, de tal manera que hayas afirmado
mi creer, mi confianza y mi fe en ti. Y Señor, en verdad, que yo pueda tener la inteligencia que viene de parte de ti, que yo pueda tener el entendimiento que viene de parte de ti, que me enseñes a percibir para que de esta manera también podamos discernir las cosas como deben de ser, cuántas cosas cambiarían en nuestra vida, cuántas cosas serían mejoradas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar a Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Sí, ya recuerdo esto que el Señor ha dicho, ya recuerdo que esto hizo hace tantos años en mi vida, ya recuerdo cuán maravilloso fue aquella milagro, aquella sanidad, sin intervención ni de hombre, ni de médico, ni de medicina. Oh Señor, gracias. Entonces me acuerdo de tu palabra. Oh Señor, ahí en tu palabra está dicho esto. Oh Dios, deja que penetre en mi corazón y que pueda tener una acción que la ponga por obra. Oh sí, vamos a ver Juan 2:22. Mire lo que el Señor muy al principio habló. Bendito sea, en la primera Pascua, en el primer año que el Señor estuvo. Y dice ahí Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oh, se tardaron. Oh Señor, perdónanos por ser personas que retardamos, Señor, por ser personas que no tomamos en cuenta tu palabra y la hacemos, Señor, a un lado. Somos tardos para oír tu palabra, Señor. Qué triste, somos tardos para entender, qué triste. Ayúdanos, Señor, para que nos acordemos de tu palabra en el momento que la necesitamos. Esto requerirá entonces de algo muy importante, el que hemos estado recomendando, el continuo oír con atención la palabra del Señor, el continuo escudriñar la palabra del Señor, el continuo escuchar palabra que se traza con verdad, no palabra que trae sabiduría de los hombres, sino palabra con demostración de espíritu y poder, como dice en 1 Corintios capítulo 2. Bien, entonces cuando las mujeres entendieron, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es básico y fundamental para mejorar nuestro entendimiento. Sí, Señor, entonces esta es tu palabra, me acuerdo de ella, la entiendo, la creo la Escritura, creo la palabra que tú has dicho, y entonces está mejorando mi entendimiento y me estás dando el creer, el confiar y el tener fe. Vamos a regresar otra vez a Lucas 24, del 9 al 11. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando no mejoras tu entendimiento, te parece locura quien da testimonio de la palabra de Dios, palabra que se cumplió o palabra que está por cumplirse, y al no creer hay desobediencia y falta de fe. Esto es lo que estaba sucediendo. Aquí claramente dice con los apóstoles y los discípulos que estaban ahí juntos, que estaban ahí reunidos. No había mejorado su entendimiento. Esto es totalmente, como hace rato dije, inconcebible. ¿Cuántos años de caminar con Cristo? ¿Cuántos años de oír sus enseñanzas, su palabra? ¿Cuántos años de ver las maravillas, los prodigios, las señales que hizo el Señor?
cuánto les repitió como profeta lo que vendría en el futuro cercano y corto, cosas que de momento no se habían cumplido y que ahora estaban cumplidas, y cosas que el Señor nos dice que nosotros tomemos en cuenta que están por cumplirse. Acuérdese que nosotros tenemos en el Evangelio mucha palabra profética, especialmente en Mateo 24 y 25. Ahí hay palabra profética que todavía no se ha cumplido. Hay una que ya en ese tiempo estaba por cumplirse y que ya se cumplió, pero hay otras que se están cumpliendo en forma puntual, y nosotros necesitamos mejorar nuestro entendimiento de esas cosas, dejar que la palabra de Dios se asiente, penetre en nuestro corazón, para dar por aceptada y para tomar una acción con respecto a la palabra que estamos nosotros recibiendo. Creer, rompamos con la desobediencia y la falta de fe. Y qué triste que eran los propios siervos del Señor los que estaban sufriendo esto. Vamos a ver en Lucas 24:12 qué nos dice de un siervo que el Señor usó grandemente una vez que mejoró su entendimiento y pudo dar por recibida, por aceptada, por penetrada y por puesta en acción la palabra que él había escuchado de parte de Jesucristo, y la palabra que de las Escrituras él había escuchado. Nos referimos al apóstol Pedro. Versículo 12 de Lucas 24. Mas levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La obra del Espíritu para mejorar nuestro entendimiento nos hace reflexionar, nos impulsa. Primero lo llevó, dice, a ver, déjame ver. Esto es muy tremendo, como más adelante comentaremos, que nosotros queremos andar por los sentidos para que nuestra fe, ver para creer, cuando es creer para ver. Y él fue a ver al sepulcro. No, sí, lo que dicen estas mujeres es así, ya lo vi, y ya pude percibirlo con mis ojos. Pero eso no es lo correcto. Simplemente él tenía que haberse acordado, yo estuve con el Señor y varias veces, y una vez hasta le dije, Señor, no digas eso, ten misericordia de ti, no digas eso, Señor, que va a acontecer, sino a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué tremendo este hombre que siempre fue tan impulsivo. ¿Cuántos sabemos nosotros impulsivos? No estamos criticando, Pedro apóstol fue un gran hombre del Señor, sino estamos diciendo la triste realidad que como siervos de Dios y como discípulos del Señor a veces tenemos, y nos decimos que somos gente de fe y que somos gente obediente y que estamos tratando de vivir conforme a la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de ponerla en acción, no la ponemos. Bien, en este caso el Espíritu lo impulsó y le dijo, bueno, ¿quieres ver? Pues ve. Pero eso no debiera de ser. Tú debieras de haber creído la palabra del Señor que el Señor te había dado. Pero cuando él regresó se quedó reflexionando de las maravillas del Señor en su casa. Hoy sería muy saludable para mejorar nuestro entendimiento que nos quedemos reflexionando en las maravillas del Señor. Nada más alza tus ojos a los cielos. Nada más alza tus ojos a los montes. No más alza tus ojos a todo lo creado por el Señor en esta tierra, a la luna y las estrellas y todo lo que Él ha hecho. Al ver la creación en el punto del pináculo hecho por Dios, me refiero a la creación humana, toda la perfección que hay, la perfección que hay en nuestros aparatos, en nuestros sistemas, en nuestras glándulas, en nuestras válvulas, en nuestras membranas, en nuestros huesos, en ese gran órgano llamado piel, la provisión de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. Cosa tremenda que
nosotros debiéramos de decir: Señor, todo esto lo has hecho por tu palabra, yo alabo y bendigo, y quiero, Señor, que en esta hora me permita reflexionar de todas tus maravillas y que mejores mi entendimiento y dejar que tu palabra penetre, Señor, y que no sea yo falto de memoria, sino que me acuerde prontamente, que haya presteza, Señor, para que y haya rapidez para dejar penetrar tu palabra hasta lo profundo, hasta lo interior de todo de mi ser. Gracias, Señor. Sí, yo diría, como siervos, mejoremos nuestro entendimiento de la palabra de Dios, porque a veces no lo hemos hecho. Vamos ahora a Lucas 24, 15 al 16. Sí, y estoy saltándome algunos versículos por no considerarlos importantes. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Tenemos en Jesús un Dios cercano. Sí, cercano está el Señor a todos los que invocan su nombre, que camina con nosotros. Oh, sí, bendito sea el nombre del Señor. Jesús camina con nosotros y considera nuestra condición. Oh, sí, como en el caso de estos discípulos de Emaús, de ojos velados. Y viene para darnos vista a los ciegos. Yo quiero hacer una aplicación de carácter más que físico y material, espiritual, a Lucas 4:18, inciso para mejorar nuestro entendimiento, y dice: para dar vista a los ciegos. Y muchos nada más piensan en la vista física, en la vista en los ojos materiales, en los ojos físicos. No, hermanos, yo pienso que el Señor, cuando nos ha dado vista a los ciegos, Él quiere también quitar el velo que hay en nuestros ojos. A veces creo que esas enfermedades como las cataratas, como que nuestros ojos quedan como velados física y materialmente, nos está hablando de que a veces nuestros ojos son física y espiritualmente velados también, y necesitamos que el Señor corra ese velo. Mire que esa es la condición en que se encuentra actualmente el pueblo de Israel. Están velados en cuanto a sus ojos, pero Dios va a quitarles esa ceguera que ellos tienen. Así también quite nosotros esa ceguera espiritual, porque si quita esa ceguera espiritual, entonces va a mejorar nuestro entendimiento y vamos a recibir la palabra de Dios, la vamos a dejar penetrar y vamos a dejar que haga su obra, y la vamos a poner por acción, obedeciéndola y trayendo el creer y la fe a nuestra vida, y de esta manera, mejorando nuestro entendimiento, mejoraremos el caminar de nuestra vida en esta tierra. Muy bien, ahora vamos a ver el versículo 19, Lucas 24, 19, y dice: entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí nos habla de que no habían entendido. Oh, qué cosa. Hay un verbo en pasado: fue. Oh, qué cosa. Jesús no fue. Jesús no es una historia. No tenemos un Cristo Jesús histórico. Hay historia de grandes hombres. Hay historia de hombres ilustres. Jesús es el Hijo del Hombre, pero no es una gran historia, no es solo un pasado, no es una historia de alguien ilustre. Sí, cuando mejoramos
nuestro entendimiento, entonces creemos la palabra y sabemos que Jesús es el presente continuo, es el eterno. Ahora eso está totalmente, y ellos estaban diciendo, estos discípulos que iban camino a Emaús, estaban diciendo, fue varón profeta. Yo digo, es varón profeta. Fue poderoso en obra, es poderoso en obra. Fue poderoso en palabra delante de Dios, es poderoso en palabra, sí, es poderoso delante de todo el pueblo de la iglesia, sí, no fue, es poderoso delante de Dios y de todo el pueblo, es el presente continuo. Esto solamente cuando nuestro entendimiento ha mejorado y entonces damos por penetrada y aceptada la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas necesitamos dejar que caigan en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, que caigan, que penetren para que nuestra vida cambie y al mejorar nuestro entendimiento, la calidad de vida en lo espiritual, en lo moral, en lo corporal, en lo físico, en lo material, será lo mejor y viviremos un Cristo que es un continuo presente, alguien que está con nosotros siempre y no un Cristo que fue, no un Cristo que es historia, no un Cristo del cual se narra algo ilustre, pero que hasta ahí, no, Él permanece para siempre. ¿Dónde está eso? Deje que esta palabra de Dios penetre en su corazón totalmente y usted pueda hablar de que en Jesucristo tenemos el Cristo presente con un presente continuo. Y ya lo hemos leído varias veces, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, Él es el eterno, dice el Señor. El que es, ahí está el eterno presente, el que es, el que era, sí, muy bien, el que es, dice ahí, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso repite continuamente que Él es el Todopoderoso y es ese texto que hemos aprendido y en Apocalipsis 15:3 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Apocalipsis es una revelación del Cristo presente, del Cristo que es. Regresamos a Lucas 24:21 y dice ahí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Cuando el Señor Jesús mejora nuestro entendimiento, dejamos en manos de Dios los tiempos, tanto los del hombre, el cronos, periodos determinados por el Señor, como el kairos, las ocasiones e intervenciones oportunas de Dios en el vivir y caminar del hombre, y nos sometemos a su soberanía y perfecta voluntad. Los discípulos de Emaús, los apóstoles y el pueblo de Israel estaban equivocados en cuanto a la restauración del reino a Israel en ese tiempo o momento histórico. Ellos venían diciéndole, esperamos la redención de Israel, esperamos que ese, si era el Mesías, pues entonces no era. Entonces por eso se murió, porque no era el Mesías. Porque no venía a establecer el reino davídico, porque no venía a establecer el reino de Israel. Eso era lo que decían los discípulos, eso es lo que decía en un momento dado aún los apóstoles. Ya lo hemos leído y dejamos en esta hora visto que no entendieron, y mire lo que dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
apóstoles y discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este cronos, en este tiempo, ahora en este momento? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, el cronos, o las sazones, el kairos, que el Padre puso en él, en una sola potestad. Sí, ahí está, Jesús restaurará el reino de David, de Israel, viniendo a reinar por 1000 años en esta tierra. Es cierto, pero ese no era el momento. Mire lo que dice Apocalipsis 23, y dice la Escritura 23, y los arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Se refiere a Satanás, sí, y dice ahí, bendito el nombre, pero vemos que la iglesia de Jesucristo va a participar en todo esto. Está escrito en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9 y 10, y cantaban en un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, de todo, gentiles y israelitas, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Después comentaremos un poco más de eso. Ahora vamos hasta Apocalipsis otra vez 26 para que vea que se refiere a los resucitados, y son parte de lo que es ahora la iglesia de Jesucristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bendito sea a Dios por esta quinta bienaventuranza. Si mejoramos nuestro entendimiento, aceptaremos y obedeceremos lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15. Ahora es muy importante que usted afirme lo que la palabra de Dios tiene por dicho. 1 Corintios 15, 25 al 28, y dice ahí, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Se refiere a Jesucristo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén, porque ya va a quitar totalmente el pecado cuando haya un cuerpo glorificado y espiritual, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Sí, muy bien. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Oh sí, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. El propósito de Cristo al reinar es poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Así entendemos que está escrito en Efesios 1:20 al 23. Ahora vamos a Efesios 1:20 al 23 y vamos a ver lo que dice 1:20 al 23, lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el momento en que vemos que hace partícipe a la iglesia, que es la unión de gentiles, las naciones que crean en Jesucristo de esta tierra y de su pueblo Israel. El reino davídico profetizado será mundial, y no solo en exclusiva para Israel, sino conforme a Efesios 2:11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo
y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Hacer un solo pueblo, un solo cuerpo de los dos, Israel y los gentiles, un nuevo hombre, la iglesia, haciendo la paz por la obra reconciliadora de la cruz que hace la paz con Dios y nos hace cercanos por la sangre de Cristo, y por medio de él nos dio entrada por un mismo Espíritu al Padre. Si mejoramos nuestro entendimiento de la palabra de Dios y creemos y damos por aceptado que Dios es uno, manifestado como el Padre, el Verbo, Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, según primera de Juan 5:7, lo cual lo confirma, porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bendito sea el nombre del Señor, que ahora deja bien claro cómo va a ser para nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, la restauración del reino de Israel, haciéndolo participar como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y haciéndonos participar a nosotros mismos. Regresamos a Lucas 24, 22 al 24. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Cuando nuestro entendimiento es corto o nulo, no aceptamos ni creemos no solo la palabra de Dios, sino obras de Dios. No aceptamos la palabra ni las obras de Dios contundentes de las cuales se nos da testimonio. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado testimonio de cosas y la gente trata de minimizarlos o de explicarlos de acuerdo a su corto razonamiento? Eso ya lo veremos en un momento, y no es así. Es como aquellos que hacen estudios científicos para demostrar que las plagas y los milagros que operó Dios para liberar y libertar al pueblo de Israel de Egipto, pues fueron cosas que vinieron en forma ocasional y por sí solas a través de hechos de la naturaleza. Pero nosotros sabemos que de Dios proceden todas las cosas, y que Él con su mano movió los cielos y la tierra, movió los vientos y movió el reino animal y movió todo para poder libertar a su pueblo. Pero no lo pueden aceptar porque su entendimiento es nulo, y en el caso de algunos de los cristianos es corto, que a veces decimos, pues esta palabra que está escrito aquí, yo puedo darla por aceptado, pero esta palabra no. ¿Cuántos no aceptan la obra del Espíritu? ¿Cuántos no aceptan el hablar en lenguas? ¿Cuántos piensan que los milagros son maravillas, son históricos, las señales y los prodigios? ¿Cuántos piensan que el Señor Jesucristo hoy no puede sanar cuando lo puede hacer? Y mire cuántas cosas, cuántos no piensan que Dios pudiera hacer descender bendición directamente. ¿Por qué no sucede esto? Porque hay un entendimiento corto. Mejoremos nuestro entendimiento y dejemos que la palabra de Dios penetre, y de esta manera el nombre del Señor venga a ser glorificado. Vamos ahora a Lucas 24, 25 y 26, y dice: entonces él les dijo, habla de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El que no quiere mejorar su entendimiento, como los discípulos de Maús, de ellos Jesús dice: insensatos. Esta palabra viene del griego anoetos, sin inteligencia, que no perciben con la mente, dejando penetrar la palabra de Dios hasta lo más profundo del interior del hombre, sino perciben con los sentidos, andan por lo que ven, como Tomás el dízimo, el apóstol de Jesucristo, por lo que oyen y palpan. Leamos Juan 20, vamos hasta allá, Juan 20, 24 al 29, y dice
así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh, qué cosa tan tremenda estaba aconteciendo. El verdadero discípulo, como ha mejorado su entendimiento, cree lo dicho por los profetas en la palabra de Dios. Por lo tanto, anda por fe y no por vista. Vamos a leer 2 de Corintios 5:7. Vamos hasta allá y dice así: porque por fe andamos y no por vista. Su mirar es sobre las cosas que no se ven, que son eternas, y no las que se ven, que son temporales. Leamos 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el nombre. Ya que si hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo glorificado, y obedecemos un mandamiento por el Espíritu. ¿Qué es ese mandamiento? Leamos Colosenses, y vamos hasta allá, a Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Sí, entonces pongamos las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra, pues tenemos en Cristo Jesús al Dios eterno y invisible. ¿Dónde está eso? Que Jesucristo es el Dios eterno, invisible, para que penetre la palabra de Dios en nosotros. Por eso nosotros no tenemos, ni adoramos, ni veneramos imágenes, porque nosotros tenemos un Dios invisible, un Dios vivo y verdadero. Primera carta a Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, se refiere a Jesucristo inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, sí, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos regresamos hasta Lucas 24:27 al 31, y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Si escuchamos atentamente lo que nos hablan las escrituras por los profetas, y lo que hoy nos habla Jesucristo en el Evangelio y a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, leamos. El Señor sigue hablando. La palabra de Dios, como dice ahí en el Salmo 19, está vigente, y el Señor sigue hablando. Vamos allá a Hebreos 1:1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Y veamos que el Espíritu está hablando en estos días, y eso tampoco lo han creído, no lo han dejado penetrar, y el Espíritu está hablando en estos días, porque está escrito en Juan 16:13 al 15, así, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Oh, nuestro entendimiento será liberado y fortalecido, nuestros ojos serán abiertos. Vamos a ver que esto es una promesa del Señor, y vámonos a regresar hasta los
salmos y vamos a mirar los salmos. Salmo 119, vamos hasta allá, versículo 18, Salmo 119, versículo 18, y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gálatas 1:16, vamos hasta Gálatas 1:16, y ya estamos por llegar, los traigo de aquí para allá, y dice la escritura así: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino al Señor. Efesios 1:17 al 18, vamos allá, y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra aquí entendimiento es dianoia y significa pensamiento hondo o profundo, facultad mental o su disposición, su ejercicio, y es una palabra compuesto del griego dia, que es canal de un solo acto o mediante un conducto, y nous, intelecto, mente, ya lo hemos visto, humana o divina, pensamientos, sentimientos, voluntad, y bendito ser. Y cuando estemos en su presencia, a causa de haber resucitado, veremos las cosas y le veremos a Él tal como Él es. El entendimiento será completo y pleno y perfecto, según Juan 2, segunda de Juan 2, primera de Juan 3:2. Vamos hasta primera de Juan 3:2 y vamos hasta allá. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 8:17. Regresamos hasta Romanos 8:17 y vamos a leer lo que ahí se nos dice, y dice así. Romanos, no es 8, es 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Disculpe, bendito sea el nombre del Señor. Ahí estamos. El que quiere mejorar su entendimiento recibe la palabra de Dios tal como viene, como es, la acepta, la guarda, la percibe con su mente, no la cuestiona, y cuando viene el momento la pone en acción. Nuestro entendimiento no tiene poder para razonar todo lo dicho por Dios, sino aceptar la mente y pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es lo que es el límite de nuestro entendimiento, porque así está escrito que nuestro entendimiento tiene un límite, pero debemos usarlo al máximo. Vamos hasta Isaías 40:28 y dice la escritura en Isaías 40:28 así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No vamos a llegar al pleno entendimiento en cuanto al entendimiento divino. Esta palabra viene de entendimiento de tabún o tabuná, y es inteligencia. La inteligencia de Dios es perfecta, plena, suprema. De Él procede nuestra inteligencia, por lo cual nuestros pensamientos, nuestros razonamientos están limitados y por debajo del Creador de los cielos, de la tierra y del hombre. Cuando estoy hablando de mejorar nuestro entendimiento, hablo a la limitación humana que tenemos de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, de nuestro comprender, de nuestro intelecto. Entonces, ¿dónde está todo eso? Aquí mismo lo hemos dado otra aplicación en Isaías 55:8-11, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
Así será mi palabra que sale de mi boca, vea nada más, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto es la palabra de Dios que debemos nosotros recibir. El que mejora su entendimiento pone en acción la palabra de Dios y da lugar, bendito sea el nombre del Señor, a su poder y autoridad sobre todas las cosas. Regresamos allá a Lucas 24, 32 al 35. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando mejoramos nuestro entendimiento de las Escrituras, se producen varios cambios. 1. Nuestro corazón arde, se llena del fuego de Dios, somos avivados. Eso es parte de lo que debe de entender Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra, sí, déjela penetrar y temí. Tema la palabra de Dios. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esto lo estudiamos en el mensaje muy profundamente que dimos de el avivamiento viene de Dios. Si quiere usted escucharlo, escúchelo para que todavía afine más todo esto. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Sí, 1 es que nosotros mejoremos. 2, nuestros caminos se vuelven los caminos de Dios. Estamos hablando de Lucas 24, 32 al 35. Nuestros caminos se vuelven los caminos de Dios. Salmo 37, 23, que es muy conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos hasta allá. Dice así, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Sí, Proverbios 23, 26. También hemos aprendido de los caminos de Dios y hoy estamos mezclando mensajes. Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es lo que tenemos que mirar si queremos mejorar nuestro entendimiento. Sí, que nuestros ojos miren por sus caminos. Sí, ahora Jeremías 10, 23, tanto que hemos estudiado a este profeta, ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y dice así, conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Bendito es el nombre de Dios. 3, que hablamos de Lucas 24, 32 al 35, testifica con fe de las obras maravillosas hechas por Dios. Ya leímos Apocalipsis 15, 3 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y leamos Hechos, sí, 2:22, que también lo hemos estado leyendo en otras ocasiones. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sí, lo sabemos, especialmente cuál es la mayor maravilla, su resurrección, porque él venció a la muerte y él vive ahora por los siglos de los siglos. Vamos a 1 de Corintios 15, 12 y dice la escritura, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen? Sí, ¿por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el 13 hasta el 14, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Oh sí, el Señor llena nuestra fe. Oh sí, por su resurrección. El fin, pues, recuerde de nuestra fe, es la salvación de nuestra alma. Y eso ya lo hemos dicho y lo queremos seguir confirmando allá en 1 de Pedro 1:8. Acuérdense, a quien amáis sin haberle visto, sí, porque él es invisible, en quien creyendo
porque aunque no lo hemos visto, bienaventurados los que sin ver creyeron, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y agregaríamos, y si no confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón, por haber mejorado el entendimiento, que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos, no seremos salvos. Esto confirma nuestra salvación. El fin de nuestra fe es nuestra salvación. ¿Pero qué confirma nuestra salvación? Que creamos y que dejemos que esta palabra mejore nuestro entendimiento, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó y venció a la muerte. Sí, pero si esto confesamos y creemos, ya nuestro entendimiento ha sido mejorado, seremos salvos. Esto es lo más importante. Vamos allá a Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Vamos allá a Romanos, bendito capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hasta dónde penetró la palabra del Señor? ¿Hasta dónde para que pudiéramos entender? Hasta nuestro corazón, hasta lo más profundo, sí, a un pensamiento profundo, hasta nuestra mente, hasta nuestro intelecto, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro hombre interior, hasta ahí penetró. Y esto se vuelve lo más importante, porque entonces, amado hermano, tenemos que confesar: yo confieso que Jesús es mi Señor, yo confieso que Jesús resucitó entre los muertos y que tengo una fe plena y llena, yo confieso que Jesucristo fue levantado por Dios y que venció a la muerte, yo confieso que entonces si Cristo resucitó y vive por los siglos, también yo voy a resucitar en el día postrero y se va a cumplir la palabra del Señor, porque yo he entendido eso, porque he dejado que su palabra llegue hasta mi mente, hasta mi intelecto, hasta lo profundo de mi corazón, y entonces soy salvo. Y entonces si tú confiesas de esta manera, eres salvo. Hoy, para reafirmar tu fe, hoy para reafirmar tu relación con Dios, hoy para reafirmar la vida eterna y la salvación de tu alma, necesitas confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, resucitándolo y venciéndole a la muerte. Vamos a ver aquí algunas pequeñas conclusiones. Vamos a Mateo 13, 15 al 16 y vamos hasta allá. Y dice la Escritura: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Oh, sí, somos bienaventurados los que hemos mejorado el entendimiento. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, y tú nos sanes y tú nos salves. Vamos ahora a Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra con atención y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sí, la palabra aquí entender es suniemi y es ponernos juntos para comprender mentalmente. Ponte junto para comprender mentalmente la mente, la palabra, el entendimiento que viene de lo alto, que viene de Dios. Sí, oh, eso sea en ti la palabra de Dios que ha sido sembrada y tú seas buena tierra y oigas atentamente, la entiendas y así des fruto. Oh, qué cosa tan preciosa. Cuando nosotros mejoramos nuestro entendimiento, entonces recibimos la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser, nos ponemos de acuerdo con Dios, comprendemos la mente del Señor y la dejamos penetrar y en el momento dado la ponemos en acción y entonces esto va a producir fruto como dice aquí, al 100, al 60, al 30 por uno. No nos quedaremos sin fruto. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Y nos vamos hasta Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Vamos hasta allá.
Y dice la Escritura: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra aquí que se usa para entendimiento es nous, y significa directamente intelecto, tener la mente divina en cuanto a pensamientos, sentimientos y voluntad, y volverlo mente en nuestro ser como seres humanos, y tener entonces que nuestra mente humana esté influenciada y llevada por la mente divina en cuanto a su pensamiento, a sus sentimientos y a su voluntad. Sí, es tiempo de mejorar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como a veces nos preguntamos y le decimos: Señor, estoy haciendo tu voluntad. Si nosotros dejáramos que la palabra de Dios penetrara en lo más profundo, en el interior de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, acuérdese que el pacto que el Señor ha hecho con nosotros es que va a escribir en nosotros sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces debemos de dejar penetrar ello y con rapidez venir a tener una acción delante del Señor y glorificar de esta manera al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, y de esta manera podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos costará trabajo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos obrando conforme a su palabra, estamos poniendo en acción su palabra. Y por último, como nosotros empezamos y nos vamos hasta Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo les abrió el entendimiento a estos 10 apóstoles que estaban ahí? ¿Cómo les abrió el entendimiento? Sí, y dice ahí el 44, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, dijo Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Te rogamos, Señor, que así sea. Que no se quede nuestro entendimiento corto, ni flaco, ni nulo, ni nuestra memoria débil, sino que en nosotros haya en esta hora de parte tuya esta maravilla. Que abras nuestro entendimiento y que comprendamos las Escrituras. Oh sí, Señor, para que ellas penetren hasta lo más profundo de nuestro ser, y que esto sea rápido, Señor, que le demos atención, que le demos lugar, que no haya duda, que no haya temor, que no haya miedo, que no haya turbación, que no haya confusión, sino que dejemos la palabra. Y Señor, quede bien claro que nuestro entendimiento es limitado y que muchas veces solamente nos das la oportunidad de que en nuestro intelecto recibamos tal como viene tu palabra, lo que tú dices, aunque no lleguemos a la plena comprensión por ahora. Algún día llegaremos cuando te veamos tal como tú eres y comprenderemos todas las cosas tal como tú las comprendes, porque entonces totalmente tú, Señor, vendrás sobre nosotros y nos darás la mente que tú, Señor, tienes. La mente de Dios será sobre nosotros. Por ahora, Señor, te agradecemos porque mucho de tu mente y mucho de tu pensamiento y mucho de tus caminos lo estás puesto por tu palabra. Te agradecemos todo ello en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos por este mensaje en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Confirma todo esto, sea la obra de tu palabra, sea la obra tuya, Jesucristo, del Padre, sea la obra de lo escrito, de las Escrituras, y nos des con ello hambre por escudriñar las Escrituras, hambre por mejorar nuestro entendimiento, hambre por oír con atención y dejar que la palabra de Dios penetre, como vimos allá en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gracias, Padre, por ello. Ahora, como hemos dejado penetrar la palabra de Dios, no es posible que yo trate todo lo que el Señor quiere que penetre en nosotros, pero en el caso de este servidor, ha penetrado sobre mí el Espíritu que está conmigo y está en mí. Y yo declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y declaro que el Espíritu Santo me impulsa, y declaro que la palabra de Dios ha penetrado en mi corazón, y yo he creído que el Señor me ha dado poder en el Espíritu Santo y me ha dado autoridad en su nombre, y que como está escrito en su palabra, y hoy lo podríamos citar, aunque lo hemos citado en otros mensajes, echamos fuera demonios, sanamos enfermedades, predicamos el evangelio de salvación y con arrepentimiento para que venga la vida eterna, y hablamos de sanar enfermedades en el nombre de Jesucristo. Ahora pues, Señor, ten misericordia de todos los que sufren. Oh Dios, dales en esta hora que mejoren su entendimiento, y que de esta manera tu palabra penetre hasta lo más profundo, trayendo obediencia, trayendo creer, trayendo confianza, trayendo fe, y que teniendo fe, Señor, entonces juntamente con la proclamación que yo hago, y también teniendo en fe, lo que diga, Señor, será hecho, porque tú has dicho: tened fe en Dios, y le dijeres a este monte: pásate a la mar, así será hecho si no dudaremos. No quiero dudar. Y has dicho: orad pidiendo, creyendo que recibiréis, Dios vendrá. Y eso es lo que estoy haciendo, y en el nombre de Jesucristo estoy clamando, lleno de tu Espíritu Santo y lleno de fe en el poder en esta hora de tu Espíritu Santo, y en la fe de Jesucristo, declarando, Señor, la sanidad, limpieza, sanidad, salvación, Señor, para todo tu pueblo y para todo aquel que crea, para que hoy, si alguno escucha que no te ha conocido y que no ha recibido la palabra de salvación, oh Señor, pueda alcanzar la salvación de su alma, recibiendo la palabra que ha dicho que a todo el que le recibiere y creyere en su nombre, hablamos de Jesucristo, será hecho hijo de Dios, para que venga a ser hijos de Dios. Y a todos los hijos de Dios en esta hora, sánales de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesucristo. Echamos a la mar todo mal y declaramos que toda causa de enfermedad y todo síntoma es quitado en el nombre de Jesucristo, y tú estás trayendo sanidad, porque nuestra palabra, nuestra predicación no es con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y de poder. Así sea, Señor, manifiesto tu poder y tu nombre. Gracias, Señor, también porque nos das autoridad para echar fuera demonios. Mira, Señor, que se está multiplicando la manifestación demoníaca, y está habiendo muchas luchas. Rompemos todo plan nuevo, renovado, restaurado, modificado, todo pedimento, todo sacudimiento, todo reclamo, toda herencia, todo legado, todo pacto consciente e inconsciente que se haya hecho con Satanás o sus demonios, ocasional y temporalmente, lo rompemos en el nombre de Jesús. Actos de hechicería, brujería, satanismo, vudú, santería, adoradores de Santa Muerte, sortilegios, agüeros, adivinaciones, alebrijes y rebujos, conjuros, encantamientos, aquelarres, consulta, invocación de muertos, ejércitos de cielos, zodiacos, a la naturaleza. En esta hora, Señor, lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Sí, Señor, declaramos que tú, Señor, estás haciendo la obra, y que tú nos has dado autoridad. Está escrito, y hemos dejado penetrar tu palabra, y nos has dado entendimiento para saber que nos unamos a Jesucristo. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, y haremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, y el Dios de paz aplastará breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sobre todos nosotros. Oh sí, sí, por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. El reino de Dios está en medio de nosotros, y nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si no lo ata. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, tú nos has dado conforme a la palabra que ha penetrado, y tenemos entendimiento para saber que todo lo que ataremos en la tierra, según Mateo 18, será atado en los cielos, y todo lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos. Venimos para atar al hombre fuerte, sus huesos, todos esos espíritus de error, de engaño, de trampa, de mentira, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, porque está escrito, Señor, y hemos dejado
dejado penetrar tu palabra y hemos entendido claramente que tú no perdonaste a los ángeles que pecaron, sino que los entregaste a prisiones de oscuridad para el día del juicio. En el nombre de Jesucristo, está escrito en Pedro y está escrito en Judas. Así, Señor, lo declaramos y atamos, Señor, y declaramos que quedan echadas a las prisiones de oscuridad para el día del juicio en el nombre de Jesucristo, y quebrantamos el reino de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, y deshacemos toda obra y todo mal y toda ira del enemigo en contra de los que tenemos el testimonio de Jesús y de los que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, te rogamos por la fe en el nombre de Jesucristo y porque tu palabra ha penetrado en nosotros y que tú, Señor, estás listo, Señor, para decirnos que no nos afanemos por el día de mañana, por lo que hemos de comer, hemos de beber, lo hemos de vestir, por lo que necesitamos para obtener un techo, para el transporte y para el diario caminar, Señor, para que no falte el pan ni el aceite, Señor, ni el vino para beber, no para saciar nuestra sed, no para emborracharse, Señor, más buscamos plenamente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, y tú nos vas a dar más para que nosotros compartamos con aquel que no tiene. Señor, es tu misericordia y tu gracia. En todo esto recibimos, Señor, tu bendición. Gracias. Bendice pues nuestra canasta hasta esta amasar, nuestro trabajo en nuestras manos, confírmalo, y bendice, Señor, nuestra entrada y salir, nuestro trabajo en la ciudad, en el campo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te damos gracias por todo ello. Ahora, como acostumbramos, nos vamos a despedir. Según dice la Escritura en Números 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pongo el nombre del Señor Jesucristo sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo la iglesia de Cristo, y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea para la realización de todas nuestras actividades. Danos la fuerza y el vigor, y danos, Señor, el intelecto. Mejora nuestro entendimiento en nuestro diario caminar, y de tal manera que andemos bajo tus pensamientos, bajo tu voluntad, bajo tu sentir, Señor. Gracias, Señor, que andemos en tus caminos en el nombre de Jesucristo, y así te glorifiquemos en el nombre de Jesús, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras el primer día de la semana te alabamos, te bendecimos y te damos alabanza, porque grandes y maravillosas son tus obras, y te adoramos porque eres Dios y no hay otro. Tú eres arriba, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay quien salve, solo tú salvas, Señor Jesucristo. Amén.